Desde la Amazonía peruana para el Perú y el mundo, Rafael Fallen desde los estudios de Mari Pérez Digital. Iquitos el día de hoy amaneció con 0 actividades, un paro convocado de 48 horas por la CGTP. Hasta el día de mañana debería ser prolongado. La CGTP se extenderá hasta el día miércoles 26. La plataforma incluye el alto precio de los combustibles, inseguridad ciudadana, derechos laborales, demandas del sector educación y acciones contra la minería ilegal. Los dirigentes también exigen la presencia de una comisión de alto nivel de la PCM con capacidad de decisión. La programación establece desde las 00 horas del martes, saldrán a hacer, o sea, el día de hoy hemos amanecido con los piquetes que han estado organizados en diferentes bases. A las 5 de la tarde, o sea, en breves instantes, los secretarios generales evaluarán la primera jornada. Para el día miércoles se anunciaron nuevos recorridos desde las 5 de la mañana y una concentración a las 3 de la tarde en la Plaza 28 de Julio, donde participará una movilización. Se espera que sea esta contundente. Para la noticia, en realidad, no solo ha sido la convocatoria, sino que los expectantes, en realidad la ciudadanía, ha estado preocupada por el hecho de si los grifos o los principales accesos a la ciudad estaban liberados, porque conocido es de que cuando hay este tipo de situaciones, lo primero que saltan son los piquetes y la presencia de los manifestantes que en alguna manera u otra hacen replegar a la ciudadanía, que de alguna manera u otra tiene intenciones de trabajar, pero ante el posible peligro se resiste. Hay empresas que han dado de 15 a 30 minutos, hasta una hora diríamos, de retraso por el efecto de la falta del transporte normal. Sin embargo, hay que decirlo que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Prefectura han activado acciones preventivas ante este paro de 48 horas. Efectivamente, los dirigentes de la CGTP han asumido un compromiso de desarrollar una movilización pacífica, evitar agresiones físicas o verbales y procurar que durante las 2 jornadas se respete la libertad de tránsito peatonal, vehicular y el acceso de trabajadores y ciudadanos a instituciones públicas y privadas. El Ministerio Público recordó que el derecho constitucional a la protesta debe ejercerse respetando las normas y los derechos fundamentales. La Defensoría y la Prefectura participarán, además, en las coordinaciones destinadas a mantener abiertos los canales de comunicación durante la protesta. Por eso, el día de mañana miércoles tendrá un elemento concreto para fiscalizar lo acordado antes del paro frente a lo que realmente ocurra en las calles. Si existen piquetes, debemos comprobar si permiten el tránsito, si hay instituciones funcionando, verificar si trabajadores y ciudadanos pueden ingresar y ante cualquier incidente identificar primero qué ocurrió y quién intervino. Razonable, indudablemente, aparte que es la tarea y las funciones del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Prefectura, que en realidad se han activado. Este debe ser el espíritu democrático. Tú sales a cumplir tu protesta, ok, yo no me inhibo de controlar, yo salgo también a cumplir con mis funciones porque eso me manda la ley. Una convivencia pacífica, sin provocaciones, yo creo que es la justa medida para poder demostrar al Perú y al mundo que sí podemos hacer paros contundentes cuando el principio y la unidad se mantienen desde el inicio hasta el final. Volviendo a un tema importante, combustible, energía y minería ilegal fueron los 3 ejes centrales para este paro que se ha programado para el 48 horas, 25 y 26 del mes de agosto. La plataforma presentada por los organizadores reúne diferentes reclamos regionales y coloca entre sus principales preocupaciones el precio de los combustibles, la problemática energética y la lucha contra la minería ilegal, además de demandas laborales y sociales. En combustibles, Loreto continúa reclamando soluciones frente a los elevados precios y claridad sobre los mecanismos de apoyo anunciados por el gobierno.
En materia energética, el cuestionamiento apunta a una problemática estructural: costos, calidad y seguridad del suministro eléctrico en una región que todavía enfrenta importantes limitaciones de infraestructura. El tercer frente es la minería ilegal, cuya expansión en los ríos amazónicos ha colocado nuevamente sobre la mesa el control de las dragas, combustible, motores, rutas fluviales y financiamiento. Para los sectores movilizados, la respuesta del gobierno debe ir más allá de operativos aislados y convertirse en una estrategia permanente para Loreto. Esto es importante, sin lugar a dudas. No reduzcamos el paro únicamente al combustible. La energía y la minería ilegal también forman parte de la plataforma y precisamente por eso debemos exigir respuestas concretas para cada problema. ¿Qué hará el gobierno? ¿Cuánto invertirá? ¿Qué institución será responsable? ¿Y en qué plazo? Loreto necesita que después de las 48 horas queden compromisos verificables y no solamente declaraciones. En otro ámbito de la información, siempre que ver con el problema de la minería ilegal, alertan una posible migración de los mineros ilegales del sur de Madre de Dios hacia la Amazonía peruana. El especialista en temas ambientales José Manuyama advirtió que el Estado peruano no estaría preparándose adecuadamente ante el riesgo de una migración de operadores vinculados a la minería ilegal desde el sur del país hacia territorios amazónicos. Donde está la actividad ya vienen expandiéndose y ejerciendo presión sobre ríos, bosques y comunidades. La preocupación adquiere especial relevancia para Loreto debido a la presencia creciente de dragas y a otras infraestructuras utilizadas para la extracción ilegal del oro. El problema no se limita al desplazamiento de personas. Detrás de la minería ilegal existe toda una cadena que necesita financiamiento, combustibles, equipos, motores, maquinarias, rutas de abastecimiento y compradores de oro. La advertencia plantea la necesidad de anticiparse a una eventual expansión hacia nuevas cuencas, mediante inteligencia, control territorial, vigilancia de rutas fluviales, trazabilidad del combustible y seguimiento financiero, en lugar de esperar a que las operaciones ilegales estén completamente instaladas para recién intervenir. Sí, ciertamente lo que nos dice la producción es talmente que solamente atacamos la parte visible cuando las dragas son operativas, y no de manera inmediata, sino después de 3, de 4, de 5 meses que han producido, han recogido su inversión y bueno, por alguna razón de algún iluminado, se les captura, se les hace explosionar sus maquinarias y equipos y se dice que se está luchando. Pero ya vemos que hay una voz diferente. Hay que ver, son muchos los elementos que participan en el tema de la minería ilegal, desde el financiamiento, la compra de equipos, de quién compra el oro, la logística misma, el manejo del combustible. Hay una serie y me gustaría en realidad saber quién es el responsable de luchar contra la minería ilegal, porque de cuanto parece, ahora se teme que los expertos mineros ilegales de Madre de Dios quieran hacer lo propio aquí y no podemos estar pidiendo permiso para poder atacarlos. Y faltan lo que tiene la gallina diariamente, faltan huevos para poder enfrentar. Y en el ámbito nacional, el Estado recupera 2 barras de oro valorizadas en más de 1.600.000 soles. La Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio consiguió que 2 barras de oro valorizadas en 1.600.000 pasen definitivamente a favor del Estado, luego de un proceso destinado a esclarecer la procedencia y la legitimidad de estos bienes. El caso demuestra que la lucha contra las economías ilegales no termina con la intervención de quienes realizan la extracción. El sistema de justicia puede avanzar sobre el mineral, los bienes y el patrimonio generado por actividades cuya procedencia ilícita no puede ser acreditada utilizando mecanismos como la extensión de dominio. Para Loreto, donde la minería ilegal viene extendiéndose por diferentes cuencas, el caso plantea una cuestión fundamental. Después de identificar y destruir una draga, también es necesario determinar quién financia la operación, dónde se comercializa el oro, quién lo compra y cómo ingresa finalmente este dinero al círculo de la economía formal. En realidad me resulta un tema reiterativo, estar repitiendo lo mismo, las mismas situaciones,
los mismos problemas y la misma inacción, porque al final se les captura y vuelven a la calle y no pasó nada. ¿Verdad? Es triste y lamentable. Ahí está. Ese es el oro ilegal. Ese es el oro que ¿de dónde proviene? Muy probablemente de Loreto, de Madre de Dios. Minería ilegal. ¿Qué tanto tenemos que estar pegándonos a la ley para respetarla cuando estos nos avasallan de manera abusiva y temeraria? Sí, las leyes van respetadas indudablemente. También tenemos leyes que resultan ser implacables y rígidas. Respetémoslas. No hay otra. Nadie pide alterarla o adulterarla. Nadie pide infringirla. Pero sí se pide que haya severidad. Todo el tiempo lo mismo y no avanzamos. En otro ámbito de la información, Proinversión propone OxyExpress. Caramba, para acelerar obras de prevención ante el niño. Aquí los genios empiezan a despertarse en estos últimos tiempos. Proinversión propuso reducir de entre 3 y 5 meses a solo un mes el proceso de adjudicación de obras por impuestos, destinadas a prevenir y mitigar los efectos del fenómeno del Niño. El nuevo procedimiento denominado OxyExpress viene siendo coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros y otros sectores del Ejecutivo. La iniciativa todavía no está aprobada. El Ejecutivo trabaja en un decreto de urgencia y pretende cerrar el mecanismo antes de finalizar el mes de agosto, con una cartera de intervenciones que permita iniciar procesos desde mediados de septiembre. Entre las obras que podrían acelerarse figuran carreteras, puentes, defensas ribereñas, agua y saneamiento, infraestructura de salud, riego y gestión hídrica. Loreto, alrededor de los 2.200 millones de capacidad, un dato particularmente importante para nuestra región. Proinversión señala que el gobierno regional de Loreto tendría alrededor de 2.200 millones de capacidad para financiar intervenciones mediante obras por impuestos. Esto coloca la discusión directamente sobre las autoridades regionales. Si existe capacidad financiera y el gobierno reduce los procedimientos, será necesario determinar qué proyectos preventivos tiene Loreto preparados para ejecutar y cuáles podrían ingresar al mecanismo de obra por impuesto express. Aquí tenemos un dato que Loreto no puede dejar pasar. Son 2.200 millones de soles de capacidad para obras por impuestos. Y además el procedimiento puede reducirse de 5 a 1. La pregunta es para nuestras autoridades, es inmediata. ¿Qué proyectos tenemos listos? No esperemos las inundaciones para que recién se busquen las maquinarias y el presupuesto. Si el dinero y el mecanismo existen, la prevención debe comenzar antes de la emergencia. Bueno, pongamos el beneficio de la duda y esperemos que los proyectos estén ahí, esperando que den el ok para tener el financiamiento de manera inmediata. Obras, indudablemente se espera que sean obras de gran envergadura y de infraestructuras del mismo nivel, porque para eso se debe hacer. Bien, y en el ámbito internacional, el apoyo en Estados Unidos a la guerra con Irán cae al 31%. La guerra con Irán comienza a convertirse también en un problema político interno para Donald Trump. Una nueva encuesta de Reuters y Ipsos señala que apenas el 31% de los estadounidenses aprueba la conducción del conflicto, mientras crece la preocupación por su duración, sus costos y las consecuencias económicas para los Estados Unidos. El sondeo coloca además la aprobación general de Donald Trump en 33%, el nivel más bajo registrado por esta encuesta durante su actual mandato. Tiempo, un 83% de los consultados considera que el conflicto con Irán será prolongado. Una percepción que aumenta el desgaste político de la administración. La preocupación no se limita al frente militar. La tensión en Medio Oriente mantiene presión sobre el petróleo, combustibles y transporte, mientras Estados Unidos se aproxima a las elecciones legislativas del medio término. Los precios de la energía permanecen elevados. El impacto puede trasladarse directamente al costo de vida y convertirse en un factor electoral. La guerra empieza a convertirse también en un problema político para Donald Trump. Solo el 31% respalda la conducción del conflicto y el 83% piensa que será prolongado. Ahora hay que mirar estas tres variables: combustible caro, elecciones del medio término y desgaste
de la opinión pública. Una guerra que parecía concentrada en Medio Oriente comienza a librarse también en el bolsillo y en las encuestas de los estadounidenses. Que a nosotros definitivamente que nos afecta y nos afecta de gran nivel. Y por último, Estados Unidos y Canadá escalan guerra comercial con nuevas amenazas arancelarias. La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá entró en una nueva fase tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países. El presidente Donald Trump amenazó con imponer desde el 1 de enero del 2027 aranceles del 50% a automóviles, camiones y autopartes fabricados en Canadá, mientras Ottawa prepara nuevas represalias comerciales. El conflicto golpea especialmente a la industria automotriz norteamericana, cuyas cadenas productivas están profundamente integradas. Vehículos y componentes pueden cruzar varias veces la frontera durante su fabricación. Representantes de la industria advierten que una ruptura comercial podría elevar los costos y perjudicar también a fabricantes y consumidores estadounidenses. La tensión política también aumentó. El premier de Ontario, Doug Ford, advirtió que Canadá podría utilizar incluso sus exportaciones de electricidad y minerales críticos como instrumentos de presión si la disputa continúa escalando. Por parte del primer ministro canadiense, Mark Carney, acusa a Washington de intentar perjudicar sectores estratégicos de la economía canadiense. Dos socios económicos históricos están entrando en una confrontación que puede afectar cadenas industriales completas. Un automóvil norteamericano no necesariamente se fabrica íntegramente en un solo país. Piezas, acero y componentes cruzan constantemente la frontera. Por eso una guerra de aranceles puede terminar elevando costos para empresas, trabajadores y consumidores de ambos lados. Habrá que observar hasta dónde llega la confrontación y finalmente Washington y Ottawa regresen a la mesa de negociación. Bueno, lamentablemente fuera bonito si las consecuencias solamente fueran para ellos. Lamentablemente este tipo de guerra y de conflictos afecta indirectamente a nosotros y a otros estados a nivel del mundo. Desde el Perú, desde la Amazonía peruana, para el Perú y el mundo, Rafael Fallen a través de Mari Pérez Digital les agradece su sintonía. Gracias, buenas noches.